Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes y una vez más nos encontramos, ¿cierto?, aquí en este canal YouTube, en donde podemos semana a semana traer nuevos mensajes de escatología bíblica. Le damos muchas gracias primeramente a Dios, le rendimos a Él toda gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y estamos entonces en este lugar, en este día, como usted me conoce, mi nombre es hermana Elena, y estamos transmitiendo estos mensajes desde la ciudad de Viña del Mar, Chile. Creemos que todos los países, todas las naciones de lengua hispana, estos mensajes pueden ser muy bien recibidos por causa del idioma. Le damos gracias también a usted que está allí, atento, atenta, ¿cierto?, en esta tarde para recibir un nuevo mensaje. Pero antes que comencemos el mensaje, quería también pedirle a usted que se suscriba, que toque la campanita para recibir las notificaciones y comparta estos videos que son verdadera bendición para todas las personas, sea cualquier que sea el origen de la religión que profese. Para todos son importantísimos estos temas que estamos hablando sobre Apocalipsis. Sabemos que todas las religiones se interesan por el Apocalipsis, principalmente el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Aquí entonces estamos en esta tarde y traemos este mensaje que siempre le colocamos, ¿cierto?, un título. Y entonces el título que le colocamos a este mensaje es El hombre de la iniquidad, el anticristo. Esta palabra, el anticristo, tan conocido, ¿cierto?, en todo el mundo, porque, y también en el medio cristiano bastante conocido, como se sabe que el anticristo estaría para venir. Pero eso es lo que vamos en esta tarde a aclarar, ¿no? Estamos estudiando y enviando entonces estos mensajes para que usted crezca en el conocimiento de la gracia de Dios, en el evangelio de la gracia de Dios. Entonces vamos a comenzar aquí con el libro de Segunda de Tesalonicenses y el versículo 1 y 2 de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y entonces dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 5 dice lo siguiente: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos, aquí llegamos hasta el versículo 9. Pero vamos a ir desglosando esto porque tenemos que entender mucho de estos versículos. Vimos entonces aquí que estamos hablando de el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el anticristo. Este pasaje del libro de Tesalonicenses, vemos también en el versículo 1 del capítulo 1 que dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalónica, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces entendemos que este libro no está escrito para nosotros, los que estamos en este siglo XXI y que estamos en este tiempo aquí en Viña del Mar, Chile, en el año 2021. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Esta carta del apóstol Pablo la escribe en ese tiempo para la iglesia tesalónica, advirtiendo a los hermanos que el tiempo se aproximaba de cuando vendría el tiempo del fin de todas las cosas, y antes de eso vendría entonces el tiempo de la apostasía, el tiempo del inicuo, el tiempo de la manifestación del hombre de iniquidad. Y allí entonces entendemos hoy que nosotros que predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, entendemos bastante mejor la parte escatológica, bíblica, porque estos pasajes siempre los leímos y no entendíamos los tiempos. Creíamos siempre que era un tiempo futuro, como lo cree toda la iglesia del sistema religioso, que todos estos temas y el Apocalipsis en general sería entonces en un tiempo futuro, en un tiempo muy lejano, en un tiempo incierto. Y vemos que el apóstol Pablo entonces le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Ve? Son unas pequeñas cosas, pero son grandes cosas en el Señor, que tenemos que aprender los tiempos, hermano. Porque si usted no conoce los tiempos en que fue escrito cualquier libro que usted lea, usted va a entender esto como que es para hoy y que es para el futuro. Pero no lo va a entender en los tiempos correctos de Dios, cuando teníamos que entenderlo de esa manera. Entonces vemos aquí, vamos a desglosar un poquito. Dice, pero con respecto, segunda de Tesalonicenses 2, del capítulo 1, vamos a comenzar nuevamente a desglosar este pasaje. Hasta el versículo 10 vamos a llegar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, el apóstol Pablo está hablando con los hermanos de él de aquel tiempo, a los tesalónicos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Nuestra quién? ¿Nuestra de nosotros? No, esta carta era nuestra. Cuando él dice, el apóstol Pablo está predicando, el apóstol Pablo envió entonces esta carta, esta epístola, y no fue entonces en este tiempo, hermanos. No fue en este tiempo. Y dice así, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué lo decía él? Porque ya había, entonces, en este tiempo, personas que ya estaban predicando y confundiendo a los hermanos con que estaba muy próximo ya, y que ya había, otros decían que ya había venido el Señor. Y todo eso era mucha confusión. Entonces el apóstol Pablo comienza aquí a explicar de que no es así,
Dice, no, para no se conturbar ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿ves? Entonces el tiempo de la apostasía también ya estaba se aproximando. Y cuando él dice, hoy nosotros entendíamos que sería para hoy esta carta. Y yo vuelvo a repetir porque es muy importante que usted entienda el tiempo en que esta carta se escribió. Esta carta fue escrita entonces para Tesalónica entre el año 50 y 51 después de Cristo. A los hermanos de la iglesia de Tesalónica, no es para ahora, en el año 50-51 de aquella época. Tenemos que ir entendiendo todo esto. Y ellos ya estaban entonces sufriendo mucha persecución, atacados por los de la ley. Los hermanos de Tesalónica, los hermanos estaban siendo muy atacados ya. Y en ese tiempo entonces estaban faltando 19 años para que se conociera la manifestación de la parusía, que es el final del siglo, en el año 70, cuando el Señor vino por sobre las nubes. Pero aquí estamos entendiendo que este hombre, este hijo de perdición, el hombre de la iniquidad, el anticristo, también ya estaba aproximándose el tiempo de la manifestación de él. Y dice así, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Fíjese que este hombre, lo que él buscaba era adoración. Y fue adorado, de cierta manera fue adorado. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Es una palabra figurada, es una palabra de figura también que se sienta en el trono. Porque en el templo no había ningún trono, ¿no?, para que él se sentara. Entonces, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, el apóstol Pablo está diciendo que se recordaran cuando él estaba con ellos en Tesalónica, cuando los visitaba, que ya les recordaba sobre esto, pero ahora él está escribiendo una epístola recordándole de aquel tiempo cuando él estaba allí, presencialmente con ellos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces había algo que lo detenía. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, el misterio de la iniquidad ya estaba en curso. El misterio de la iniquidad estaba porque eran tiempos terribles. Fuera de la apostasía, eran tiempos de mucha lujuria, tiempos de mucho engaño, y entonces, ¿qué es lo que lo detenía a este hombre y a este hijo de perdición? Lo detenía el gobierno anterior, porque él quería venir aquí a gobernar, ¿cierto? Él iba a gobernar la nación como el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano en ese tiempo tenía un gobernante que era Claudius. Y era el César Claudius, porque todos estos eran Césares. Entonces el César Claudius estaba gobernando en ese tiempo. Tenía que salir el gobernador Claudius, el emperador Claudius tenía que salir para que pudiera entrar entonces el siguiente emperador. Y este misterio de la iniquidad se conoce que la maldad era tan grande que conocemos sobre
emperador que era Claudius. Claudius fue como el padrastro de Nerón, el hombre de la iniquidad, el hombre del anticristo, era Nerón. Y la madre de Nerón, casada con este hombre que era la cuarta esposa de Claudius, hizo que este Claudius, el emperador Claudio, adoptase como hijo a Nerón, muy próximo ya del tiempo que él tendría que manifestarse, y eso fue en el año 50, después de Cristo. Lo adopta con la intención que ella tenía, dentro de ella ya existía también la iniquidad, para que Nerón fuera entonces el siguiente emperador. Y esta entonces mujer, que se llamaba Agripina, que era la cuarta esposa de Claudius, Agripinas, entonces ella mata a su esposo, el emperador Claudius, para que su hijo asumiera el cargo de emperador de todo el imperio romano. Por eso que él dice acá en el versículo 6, el apóstol Pablo, conociendo esta revelación, trajo a la iglesia de Tesalónicas esta verdad, que vendría entonces a ser efectiva en el tiempo que este hombre, Nerón, se manifestase. Aquí dice: no nos acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que lo detenía? El emperador Claudius. El versículo 17 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que si la maldad ya estaba allí en curso, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces, como digo, allí esta mujer Agripina, que era la madre de Nerón, mata entonces al padrastro para que asuma este hijo el cargo de emperador del imperio romano. Usted ve cómo es importante que usted comprenda estos mensajes escatológicos, bíblicos, que traen toda una verdad. Y yo he tenido que estudiar bastante, y no es tan fácil predicar esto y también entenderlo. Por eso le pido a usted que usted tenga mucha atención y tenga paciencia y tenga amor por lo de Dios, para que el Espíritu de Dios a usted le pueda capacitar de retener en su mente lo que usted está aprendiendo hoy y todas las semanas cuando le traemos los mensajes escatológicos. Muy bien, entonces dice que había algo que lo detenía. Dice sí, y solo que hay quien al presente. ¿A qué presente se refiere? Al presente de aquella época. El apóstol Pablo escribió esta carta entre el año 50-51 después de Cristo. No es nuestra época, no es ahora, no es aquí ya, ni tampoco va a ser a futuro. Esto ya aconteció. Dice solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El que lo retenía tenía que ser quitado del medio, y fue quitado del medio. Entonces allí dice el 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con el soplo sería de su boca. También sabemos que este Nerón, entonces él murió por suicidio.
Y dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muchos piensan que cuando el Señor viniera en su manifestación en la parucía, cuando Él viniera en el último tiempo, digamos, de esa parucía, es que que destruiría con el resplandor de su venida a este Nerón. Pero recordemos de que el tiempo que el Señor vino a realizar tantas cosas que Él realizó allí, tantos asuntos que Él tuvo que ordenar y algunos tuvo que retirar como la ley. Este tiempo duró 3 años y medio. Fueron 42 semanas que están escritas en el libro de Daniel. Y entonces vemos todo esto que estamos escribiendo, que estamos predicando, enseñando, que en un tiempo ya pasado. Este tiempo ya pasó. No vendrá otra vez otra parucía. No vendrá otra vez el Señor para retirar la ley, porque la ley ya fue retirada, ya se retiró, ya no tenemos más el ministerio levítico, no existe más el templo. Aunque quieran por allí levantar otro templo, que yo creo que es muy difícil que el Señor permita eso, pero aunque se levantara otro templo, no sería ya para que el Señor Jesús viniera y arreglara todas las situaciones, porque ya arregló las situaciones que Él tenía que arreglar e implantó su reino, y que hoy en día nosotros vivimos en Él, y no tiene Él que venir a arreglar algo más aquí a la tierra. Él ya lo hizo, Él ya vino y se quedó en la tierra como el Espíritu dentro de nosotros, y nosotros somos el templo para Él, morada para el Señor, morada del Espíritu de Dios aquí en la tierra. ¿Ve? Entonces no necesitamos que se levante otro templo. Bueno, en el versículo 9 dice lo siguiente: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vea el versículo 10 lo que dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sí, hubieron allí muchos judíos, inclusive judíos, y también creo yo que algunos gentiles, que no aceptaron la verdad, y ellos no estaban predestinados para salvación, entonces no fueron salvos, porque la salvación también fue un asunto que el Señor vino a arreglar y a concluir la salvación en el año 70 después de Cristo. En el año 70 del primer siglo de la era cristiana, la iglesia primitiva ya estaba allí. Entonces, por eso que el apóstol Pablo iba a las iglesias a comunicar el advenimiento del Señor, y todo eso sucedió durante el tiempo que el apóstol Pablo entonces tiene el encuentro con el Señor y completa entonces esa obra también en el año 68, cuando este propio hombre de iniquidad, este propio hombre inicuo, este hombre de perdición, el hijo de perdición, el anticristo, le da fin a la vida del apóstol Pablo y también al apóstol Pedro. Eso fue en el año 68 después de Cristo. Versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Mire qué serio es esto. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces es muy importante entender este versículo, que dice que el propio Dios les enviaba un espíritu engañoso para que le creyesen a la mentira. Entonces ahí están los religiosos que no creyeron en el Señor. Estos judíos, que había muchas sectas allí también, los saduceos, los fariseos, eran sectas religiosas judaicas.
y también los escribas, los sacerdotes que no acreditaron en el Señor. Ahí el Señor les enviaba entonces un espíritu engañoso para que les creyeran a la mentira y adoraron más a César Nerón de que al propio Dios. ¿Ve? Y hemos hablado, sí, mucho, bastante sobre este hombre, pero yo quiero llegar también a un versículo que está en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Dice así: amados, aquí ya estamos en una carta escrita por el apóstol Juan. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esto estamos hablando para esas vidas que no creían que el Señor era el Mesías, que era Dios, que era el Espíritu de Dios, que estaba allí en Jesús. ¿Eh? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Entonces, hermano, en la religión, muchas veces nosotros nos confundimos con esto. Y nos decían lo siguiente: tú le preguntas a una persona, tú le preguntas a un hermano, ¿en qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cómo vino a la tierra? Si vino en carne o vino en espíritu. Si te decía que vino en carne, entonces estaba mal. No era de Dios. Y eso nosotros lo teníamos así como siempre preguntándole a las personas: ¿en quién vino? ¿Cómo vino? ¿En qué vino el Señor a la tierra? ¿Ve, hermano? Entonces la Biblia, escatológicamente, ella le explica. La revelación viene para que usted progrese en el conocimiento, y en eso es que estamos ahora, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es un versículo que el sistema religioso lo predica como que fuera para hoy, como que fuera para este siglo, como que fuera para esta época nuestra. Porque dice esto así: y vosotros ya sabéis, y vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero recordemos que esta carta de Juan también fue escrita antes del año 70, como todo el nuevo pacto fue escrito antes del año 70 DC, no fue escrito en esta época para nosotros. Entonces todo esto, lo que hemos estado viendo, que ya está en el mundo, era en el mundo antiguo, era en el tiempo de ellos, no es el tiempo de hoy. Que eso tenemos que dejarlo muy en claro. Así que si usted escucha en este tiempo que se habla que vendrá el anticristo y que será un líder político, que surgirá en breve el anticristo, que es en nuestra época, no lo crea y examine la escritura con buena voluntad, examine y quiera entender y aceptar la verdad para ser libre del espíritu engañoso. Que recordemos que el Señor le enviaba a ellos un espíritu engañoso para que le creyesen a la mentira. Para ellos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la Biblia impresa para que nosotros podamos estudiar esto y leer siempre el contexto y el texto, para que también parte de la historia
usted pueda entender perfectamente lo que el Señor quiere explicarnos. Entonces, el hombre de la iniquidad, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, todos esos títulos corresponden a ese ser tan terrible, tan diabólico, como este César Nerón. Ese fue el anticristo, que ya pasó toda esa época. Y eso fue entonces en el siglo I de la época cristiana. No tiene nada que ver con la época nuestra. ¿Entiende? La escatología ya es consumada porque todo ya sucedió antes del año 70. Y todos los asuntos escatológicos están relacionados con los acontecimientos del primer siglo. Nosotros como Iglesia de Cristo disfrutamos hoy en día del reino de Dios que fue implantado justamente en el tiempo de la parucía, que es en ese tiempo de los 3 años y medio, ese tiempo de las 42 semanas, en ese tiempo profetizado por Daniel y por muchos otros, que el Señor vendría por sobre las nubes, y entonces implantó su reino y nosotros vivimos en ese reino. Usted puede decir, pero si no veo este reino es espiritual, se siente, se palpa, no es algo físico que usted lo va a ver, pero sí usted lo puede sentir porque usted siente la paz, siente el gozo del Señor en su vida y todo le sale bien. Usted es uno de los llamados, de los escogidos, de los predestinados de Dios para vivir en la tierra y para conocer esta parte escatológica de la parucía y de todos los asuntos que están escritos en la Biblia del primer siglo y que están escritas en el nuevo pacto. Entonces, también yo escribí algo aquí, que el misterio de la iniquidad ya estaba en curso. Hoy en día no tenemos más ese misterio de iniquidad, ni podemos hablar sobre que tenemos ese misterio de iniquidad, porque este Nerón fue tan terrible, este Nerón fue un hombre muy terrible. Fue conocido como el cruel, como el tirano, y él era muy extravagante en sus atrocidades. Hizo arder entonces la ciudad de Roma para destruirla y para construirla a su gusto. Desató persecución terrible, violentísima contra los cristianos de aquel siglo, de aquellas iglesias del primer siglo, que la llamamos como la iglesia primitiva. Fíjese que el propio Nerón, como decíamos, asesinó a 2 esposas, ¿ya? Asesinó a su madre. Y bueno, y también la parte genética de su madre, que asesinó a su padrastro, a Claudio César, para que él asumiese el cargo de emperador. Fue entonces el responsable de la muerte por martirio del apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El hombre de pecado, Nerón, fue el más perturbado de todos los emperadores del Imperio Romano. Y él entonces muere por suicidio en el año 68. Que el Señor ya entonces da fin también a este emperador que fue llamado también como el veneno del mundo, que en otros mensajes hemos comentado sobre eso también. Entonces él murió dentro de la manifestación de la venida del Señor, dentro de esos 3 años y medio, ¿ya?, de la parucía. Eso usted lo encuentra en Daniel 12, en el versículo 7. Lea Daniel 12 completo, usted va a entender mucho de lo que estamos hablando, de estos asuntos bíblicos. Muy bien, este era el tema que trajimos. Entonces le pedimos una vez más que usted se suscriba, toque la campanita
ya esa campanita que está allí, para recibir nuestras notificaciones. Todo mensaje nuevo usted lo va a recibir a través de que cuando usted toca la campanita. Comparta en sus redes sociales y con sus amistades, con sus amigos, porque son temas importantes para todos, hermanos. Ahora, entonces, ya me despido con esto y será hasta una nueva oportunidad, si así Dios lo permite, deseando siempre de que usted esté en perfecta salud, que Dios la esté bendiciendo grandemente por estar escuchando estos mensajes que son importantes para usted, para su familia, para los de lejos, para los de cerca, y usted pueda compartirlos para que muchas y muchas vidas en diferentes naciones, ¿cierto?, que usted tenga sus familiares que están fuera de Chile, que están en países donde puedan entender el idioma español, ustedes puedan entregar también estos mensajes, enviar mensajes para ellos poder recibir también las verdades que estaban ocultas o que no las entendíamos y que por la gracia de Dios estamos recibiendo para poderle entregar a ustedes. Le deseo que esté muy bien y gracia y paz.